Bueno, tenemos aquí el siguiente problema, el problema P4.3-3 y lo vamos a resolver primero con nodos y en otro video, o depende de qué tan largo sea este, con mallas. Entonces vamos a empezar con nodos, ¿sí? Entonces vamos a plantear nuestra referencia, en este caso la referencia va a ser esta, para que facilite más las cosas. Todo esto de abajo que está aquí va a ser el nodo de referencia, ¿sí? Nuestro voltaje igual a 0. Hay que etiquetar los nodos, identificarlos. En este caso, vamos a poner nodo A, nodo B, nodo C. Este que está aquí es el mismo nodo de referencia, ¿ok? Entonces ya identificados los nodos, etiquetados, darnos cuenta de que este circuito tiene tres fuentes, dos fuentes de voltaje y una fuente de corriente. En este caso, si aquí es nuestra referencia, esta fuente está entre dos nodos. Eso me permite utilizar lo que es un supernodo, ¿sí? Entonces este que está aquí va a ser nuestro supernodo. Entonces, para aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, es lo que hacemos en el análisis de nodos, pues hay que plantear propuestas de direcciones de corrientes. En este caso, hay que proponerlas al azar. Yo las elijo al azar. Aquí las elegí todas entrando al supernodo, ¿sí? Después de que proponemos esas corrientes, esas propuestas nos ayudan a poder aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, primero que nada, vamos a plantear la ecuación que relaciona los dos voltajes de nodos. En este caso va a ser BC menos el voltaje B va a ser igual a 24. Esta va a ser nuestra primera ecuación. También sabemos que el voltaje en A va a ser igual a 12. Entonces el voltaje de nodo A, ¿sí? Entre A y la referencia hay una fuente de 12 volts. Entonces eso me permite conocer el voltaje del nodo A. Ya sabemos que el voltaje en A es igual a 12 volts. Entonces nos falta voltaje B y voltaje C. Después de conocer esta ecuación, vamos a ahora sí aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo, ¿sí? Supernodo, la corriente que entra es igual a la que sale. En este caso, todas las propuse entrando y no hay nada que esté saliendo, entonces va a ser igual a 0. Entonces vamos a plantear, vamos a empezar con esta corriente. Esta corriente que está aquí es voltaje A menos voltaje B entre 10. Entonces va a ser 12, porque el voltaje A es igual a 12 menos el voltaje B entre 10, ¿sí? Más esta corriente que está entrando al supernodo, 0 menos voltaje B entre 40, 0 menos voltaje B entre 40, más 0.6, más 0.6, más, este también está entrando, 0 menos voltaje C, entre 4. Esto es igual a 0. Sumo todas las corrientes que entran y tienen que ser igual a la corriente que sale. En este caso ni una corriente está saliendo. Esta es la ley de Kirchhoff de corriente en términos de los voltajes de nodos en el supernodo, ¿sí? Entonces queremos desarrollar, para eso queremos eliminar las fracciones que obtuvimos. Entonces multiplicamos por los dos lados. En este caso vamos a multiplicar por 40 o por cualquier otro número que elimine las fracciones. Entonces 40 entre 10 va a ser 4, 4 por 12 me va a dar 48, menos 4, voltaje B, menos voltaje B, 40 entre 40 es 1, por menos 1, menos voltaje B, 40 por 0.6 es 24, 40 entre 4 pues me va a dar 10, entonces por menos 1 me va a dar menos 10 voltaje B. Perdón, aquí me equivoqué, se fijan 0, esta corresponde a esta corriente que va hacia arriba, es 0 menos BC, aquí es BC, ok, disculpen. Entonces aquí menos 10 BC, ok, esto es igual a 0, qué bueno que me di cuenta, si no todo estaría mal. Entonces ahora sí, vamos a ver,
vamos a juntar. Entonces tengo menos 4 voltaje B, menos 4 voltaje B, menos el voltaje B va a ser menos 5 voltaje B, menos 10 voltaje C. 48 más 24 nos da 72, y lo pasamos para el otro lado nos va a dar menos 72. Entonces aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Tenemos un sistema de ecuaciones de 2×2 que podemos resolver por sustitución, ¿sí? Por ejemplo, de acá arriba podemos despejar nuestra BC. Nuestra BC, si la despejamos, nos va a ser 24 más el voltaje B. Esto que está aquí lo vamos a sustituir acá. Entonces voy a tener menos 5 voltaje B menos 10 igual a menos 72. Sustituimos ese voltaje C, va a ser 24 más este voltaje B. Luego vamos a tener menos 5 voltaje B menos 240 menos 10 voltaje B igual a menos 72. Entonces esto nos va a hacer que nos quede menos 15 voltaje B menos 240, lo paso para el otro lado, sale positivo. Entonces 240 menos 72 nos va a dar 168. Entonces quiere decir que nuestro voltaje B va a ser igual a menos 168 entre 15 volts. Entonces encontramos que nuestro voltaje B va a ser igual a menos 11.2 volts. 11.2 volts. Entonces podemos encontrar nuestro voltaje C, ¿sí? Acá arriba tenemos voltaje C es igual a 24 más voltaje B. 24 más menos 11.2 volts. Vamos a obtener que nuestro voltaje C va a ser igual a 12.8 volts. Entonces ya con esto resolvemos por análisis de nodos el circuito. Nomás encontramos los voltajes de nodos. Ahora vamos a interpretar y vamos a encontrar la distribución de corrientes y voltajes del circuito. Vamos a redibujar el circuito, ¿sí? Y vamos a interpretar el resultado obtenido por análisis de nodos. Entonces redibujamos. Ok, tenemos aquí nuestra referencia, tenemos nuestro BC, tenemos nuestro voltaje B y tenemos nuestro voltaje A. Entonces ya encontramos que BC es igual a 12.8 volts. Entonces tenemos aquí que tenemos 12.8 volts positivo. Tenemos que nuestro voltaje B, este que está aquí, es igual a menos 11.2 volts. Y aquí tenemos que es 12 volts positivo que hemos encontrado por la fuente. Recuerden que aquí tenemos 0 volts. Ya tenemos los voltajes de nodos. Ahora podemos encontrar las direcciones positivas de las corrientes. La corriente va de mayor a menor potencial. Por ejemplo, acá 12 volts es mayor potencial que menos 11. Quiere decir que esta corriente va a ir en este sentido. 0 volts es mayor potencial que menos 11. Quiere decir que esta corriente va a ir hacia arriba. 12.8 es mayor potencial que 0. Entonces quiere decir que esta corriente va a ir hacia abajo. Entonces podemos encontrar las diferencias de potencial, ¿sí? Por ejemplo, esta es la corriente en sentido positivo de mayor a menor potencial. Este voltaje menos este voltaje va a ser el voltaje, la diferencia de potencial que hay en esta resistencia. 12 menos 11.2, en este caso me va a dar 23.2
2 volts de mayor a menor potencial. De aquí para acá hay 23.2 y de aquí para acá hay menos 23.2. Luego igual acá, igual aquí, pues ya tenemos que aquí va a ser esos 12.8 volts van a ser de mayor a menor potencial. De aquí para acá va a ser menos 12.8 y de aquí para acá va a ser 12.8. Ok. Entonces, si se fijan, esto cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Si tomamos todo esto como un camino cerrado, va a ser menos 12 más 23.2 menos 24 más 12.8, pues va a ser igual a 0, cumpliendo la ley de Kirchhoff de voltaje, o viceversa. Menos 12.8 más 24 menos 23.2 más 12, pues es igual a 0. Entonces cumple la ley de Kirchhoff de voltaje, ahora falta que cumpla la ley de Kirchhoff de corriente. Vamos a calcular esas corrientes. Como ya tenemos las diferencias de potencial, esta diferencia de potencial en este sentido en el que va la corriente entre la resistencia, pues me va a dar la corriente que está aquí. En este caso, pues 23.2 volts. 23.2 volts entre 10, pues recorremos el punto y vamos a obtener que aquí hay 2.32 amperes que van a estar entrando a ese nodo. Eso quiere decir que por este nodo van a estar saliendo esos 2.32 amperes. Ok, entonces podemos calcular esta corriente que está aquí. Va a ser 0 menos este voltaje, 0 menos 11.2, nos va a dar 11.2 positivo entre 40. Ese va a ser 0.28 amperes. Va a ser 0.28 amperes hacia arriba. Entra 2.32, entra 0.28. Lo que entra tiene que ser igual a lo que salga. El único camino que queda es salir. Entonces quiere decir que por aquí va a salir la suma de estas dos. La suma de estas dos corrientes que están entrando a este nodo, al nodo B, pues va a ser 2.6 amperes. Ok, entonces ya tenemos esto que está aquí. Si se fijan, esta sale, queda un camino. Entonces por aquí tuvo que haber entrado la corriente y luego se dividió en estas dos. La suma de estas dos tiene que ser esta corriente que está entrando, al igual es 2.6 amperes. Ok, entonces lo mismo va a pasar aquí. Entra 2.6, entra 0.6. Entonces 2.6 más 0.6 tienen que salir por aquí. ¿Sí? Entonces eso me va a dar una corriente de 3.2 amperes. ¿Ok? Esos 3.2 van a dar vuelta y luego van a entrar aquí. 3.2 amperes. 3.2 entra a este, no, a este punto y se separa en 0.6 y 2.6. ¿Ok? Bueno, aparte, estos 3.2 son los que pasan por aquí, entonces la ley de Ohm tiene que coincidir con lo que acabamos de deducir con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, los 12.8 volts entre 4 tienen que ser igual a 3.2 amperes, tiene que cumplir la ley de Ohm. De esta forma, este circuito cumple con la ley de Kirchhoff de corriente en cada nodo y también cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje, que la suma de los voltajes en los caminos cerrados es igual a 0. Entonces, por esta parte, por el método de nodos, está resuelto. También, pues lo podemos resolver por método de mallas, ¿sí? Pues aquí vamos a darle continuidad al video. Podemos resolverlo por método de mallas. Nomás tenemos que redibujar un poquito. Ok, entonces esta parte de aquí fue método de nodos. Ahora vamos a dibujar el método de mallas del mismo problema. Ok, entonces redibujamos el circuito. Ok, tenemos el circuito otra vez
pero ahora no tenemos la referencia, no la necesitamos, vamos a resolverlo por método de mallas. Entonces tenemos el circuito, vamos a plantear las mallas. Como siempre, pues las recomiendo que las planteen en sentido horario. Planteo 3 mallas aquí porque tengo 3 caminos cerrados principales, porque podría formar un camino cerrado así, o un camino cerrado así, o así. Ok, entonces las etiquetamos malla 1, malla 2 y malla 3. Podemos observar que en estos dos caminos cerrados hay una fuente de corriente entre los dos. Entonces esto que está aquí lo podemos utilizar como una supermalla, ¿sí? Entonces, una fuente de corriente entre dos caminos cerrados, entre dos mallas, pues eso me va a generar una supermalla. Una supermalla. Esta va a ser la supermalla. Entonces, primero que nada, pues vamos a plantear la relación entre I3 y I2 por esa fuente de corriente. I3 lleva el mismo sentido que la fuente de corriente hacia arriba y la I2 va opuesta, les está restando. Entonces podemos plantear esa relación como I3 menos I2 es igual a 0.6. Entonces tengo mi primera ecuación. Luego podemos aplicar la ley de Kirchhoff, ¿sí? La ley de Kirchhoff de voltaje en la supermalla, ¿sí? Supermalla. Entonces este voltaje más este voltaje más este voltaje tiene que ser igual a 0. Entonces va a ser menos 24, ¿sí? Más 4 y 3, 4 y 3, más 40 y 2 menos I1, 40 por I2 menos I1, y esto es igual a 0. Ok, entonces esto es igual a 0, entonces podemos reordenar menos 24 más 4 y 3 más 40 y 2 menos 40 y 1 es igual a 0. Entonces va a ser, primero reagrupamos menos 40 y 1, ¿sí? Más 40 y 2 más 4 y 3, pasamos para el otro lado, menos 24 es igual a 24. Entonces aquí obtenemos nuestra siguiente ecuación. Ya tenemos dos ecuaciones, la que relaciona estas dos mallas, la de la supermalla, y aún me falta la de la malla 1, ¿sí? Entonces falta la ecuación de la malla 1. Entonces en la malla 1 vamos a empezar por esa fuente de 12, va a ser menos 12, la ley de Kirchhoff de voltaje, más 10 y 1, 10 y 1, más 40 y 1 menos 2, 40 por I1 menos I2, y esto va a ser igual a 0. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, pues nos va a quedar 50 y 1 menos 40 y 2. Este menos 2 se pasa por el otro lado con positivo. Tengo mi tercera ecuación para formar mi sistema de 3×3. ¿Sí? Entonces formo mi sistema de 3×3. Entonces podemos plantear esa matriz Gauss-Jordan. Va a ser, por ejemplo, esta que está aquí. Y 1 va a ser 0, y 2 va a ser menos 1, y 3 va a ser 1, y el resultado va a ser 0.6. La siguiente
va a ser menos 40, 40, 4 igual a 24, luego la otra queda 50, 51, 51 menos 40, en este caso, menos 42, menos 42, ¿sí? Y 0, y 3 vale 0, y esto va a ser igual a 12. 50, entonces ya tengo la matriz, ¿sí? 50 menos 40, 0 y 12. Si metemos esto a una calculadora, pues esta va a ser I1, esta va a ser I2 y esta va a ser I3. Entonces metemos a la calculadora y vamos a obtener el resultado de I1 es igual a 2.32 amperes. I2 va a ser igual a 2.6 amperes. Y I3 va a ser igual a 3.2 amperes. Estas corrientes se nos hacen familiares. Fueron las corrientes que encontramos en los caminos en el problema de nodos. Si se fijan, tenemos las corrientes 3.2, 2.6 y 2.32. Entonces aquí las acabamos de obtener por método de mallas. Entonces vamos a interpretar lo que es el circuito. Entonces podemos redibujar el circuito otra vez. Le dibujo el circuito. volts, ¿sí? Recuerden cómo teníamos los sentidos de las mallas. En este caso los resultados todos fueron positivos, entonces las mallas propuestas, entonces las corrientes obtenidas y las mallas que propusimos pues coinciden con el sentido positivo de la corriente. La I1 es esta que está aquí, I1, entonces significa que esta que está aquí va a ser 2.32, luego va a dar vuelta, ¿sí? Y también va a ser 2.32 amperes. Ok, luego esta que está aquí pues significa que aquí la I2 va a ser 2.6 amperes, y significa por el sentido que esta que está aquí va a ser igual 2.6 amperes. Luego esta, la I3, pues es 3.2, indica que va a ser 3.2 amperes. Ok, entonces si se fijan, esa resistencia de 40, la de 40 ohms, está I1 y I2, una proporción de cada una es la que me va a decir cuál es la corriente. ¿Cuál es más grande, I1 o I2? Las dos están en sentido positivo, entonces I1 es 232 y I2 es 2.6. La corriente I2 es más grande, entonces quiere decir que el sentido positivo de esta va a ser hacia arriba. Entonces ya sabemos que este va a ser hacia arriba, ¿sí? Y va a ser I2 menos I1. Entonces I2 menos I1 me va a dar esta corriente que está aquí, ¿sí? En este caso va a ser 0.28 amperes. O lo podríamos ver deducido con la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo. Tendríamos que aquí están entrando 2.6 y aquí están saliendo 2.32. Entonces tú dices, ¿para dónde se fue lo que falta para llegar a 2.6? Pues se fue hacia arriba. Entonces lo podemos deducir con la con la ley de Kirchhoff de corriente. Podemos deducirlo en base a los sentidos y las magnitudes de las corrientes de malla. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, el circuito nos salió igualito que en el método de nodos. Entonces calculamos los voltajes. 2.32 por 10 pues va a ser 23.2 volts de mayor a menor potencial. 3.2 por 4 pues me va a dar los 12.8. entonces voy a tener aquí 12.8 volts de mayor a menor potencial. 40
por 0.28, pues me va a dar 11.2 volts de mayor a menor potencial hacia arriba, como va el sentido de la corriente. Entonces 12 menos 12 más 23.2 menos 11.2 va a ser 0. Cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Igual aquí, menos 12 más 23.2 menos 24 más 12.8 va a ser 0. Igual cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces ya está resuelto el problema por método de mallas y es consistente con y obtuvimos el mismo resultado que por el método de nodos.